Bienvenidos un día más a este canal y a esta serie de Reyes y Reinas. Quiero decirles que esta temporada 3 ha sido emocionante y tan emocionante que se me olvidó decirles que acababa en el episodio anterior, ¿no? Este es un episodio especial para darle un cierre a esta temporada. Bienvenidos. Dicen que la historia está hecha de fechas, de batallas, de tratados, de coronas, pero cuanto más la conocemos, más descubrimos que la historia en realidad está hecha de personas. Personas que tomaron decisiones, que acertaron, que se equivocaron, que soñaron con cambiar su tiempo, sin imaginar que terminarían cambiando el nuestro. Yo soy Ale y esto es Reyes y Reinas de España. Y hoy no conoceremos la historia de un solo rey. Hoy recorremos casi 3 siglos de historia, porque ha llegado el momento de cerrar una etapa. Cuando comenzamos esta temporada, conocimos a una mujer que pasó a la historia con un sobrenombre que probablemente nunca mereció: Juana I. Durante siglos fue recordada como Juana la Loca, pero detrás de ese nombre descubrimos a una reina atrapada entre el amor, la política y las ambiciones de quienes la rodeaban. Su historia marcó el inicio de una nueva etapa para la monarquía española. Después apareció un joven rey nacido lejos, Carlos I. Un hombre que heredó tantos territorios que gobernar se convirtió en una tarea casi imposible. Con él vimos nacer el gran imperio español, un imperio tan inmenso que parecía no tener límites. Fue la época en la que España se convirtió en una de las mayores potencias del planeta. Pero incluso los imperios más poderosos también tienen un principio y un final. Después llegó Felipe II, quizá uno de los reyes más conocidos de toda nuestra historia. El monarca que gobernó desde el Escorial. El rey bajo cuyo reinado se incorporó Portugal a la corona española. El hombre que dirigía un imperio donde, como decía la famosa frase, el sol nunca se ponía. Durante aquellos años, España dominaba buena parte de Europa, América, Asia y enormes rutas comerciales que conectaban continentes enteros. Parecía imposible imaginar que algún día aquel poder pudiera debilitarse, pero la historia siempre nos recuerda que ningún imperio permanece igual para siempre. Con Felipe III, la forma de gobernar empezó a cambiar. Por primera vez un rey dejó gran parte del poder en manos de un válido. Parecía una solución práctica, pero también significó que otras personas comenzaran a influir cada vez más en las decisiones del reino. Después llegó Felipe IV. Mientras artistas como Velázquez convertían el siglo de oro en una de las épocas más brillantes de la cultura española, el imperio empezaba a mostrar sus primeras grietas. Las guerras eran constantes, los recursos comenzaban a escasear y gobernar un territorio tan inmenso resultaba cada vez más complicado. A veces, los momentos de mayor belleza también esconden los primeros signos del cambio. Entonces apareció Carlos II, probablemente uno de los personajes más tristes de toda la serie. Durante mucho tiempo fue recordado únicamente por sus problemas de salud, pero detrás de ellos había siglos de matrimonios entre familiares. Una dinastía que intentando conservar el poder, terminó debilitándose a sí misma.
Con Carlos II no solo murió un rey, terminó toda una familia real. Los Austrias desaparecieron del trono español y con ellos terminó una forma de entender la monarquía. La llegada de Felipe V no fue tranquila, trajo consigo una guerra, la Guerra de Sucesión. Una guerra que no solo decidiría quién sería rey, también cambiaría para siempre la organización de España. Los Borbones comenzaron a construir un estado mucho más centralizado, más parecido al modelo francés. Era el comienzo de una nueva etapa, una nueva familia, una nueva forma de gobernar. Reyes de paso y reyes que dejaron huella. Luis I apenas tuvo tiempo para comenzar su reinado. La enfermedad cambió su destino demasiado pronto. Fernando VI apostó por la paz y permitió que España disfrutara de un periodo mucho más tranquilo que el de sus antecesores. Después apareció Carlos III, para muchos el mejor rey del siglo XVIII. No porque fuera perfecto, sino porque entendió que un país también puede hacerse más fuerte construyendo caminos, hospitales, escuelas, iluminando calles, embelleciendo ciudades y mejorando la vida de sus habitantes. Con él termina esta temporada, pero también termina una época en la que España todavía era una de las grandes potencias del mundo, porque el siguiente capítulo de nuestra historia será muy distinto. Lo que realmente nos enseñó esta temporada es que es fácil quedarse con los nombres, con las fechas, con las guerras, pero creo que esta temporada nos dejó enseñanzas mucho más profundas. Descubrimos que un imperio puede conquistar medio mundo y aún así tener problemas dentro de sus propias fronteras. Aprendimos que las decisiones tomadas por un rey pueden cambiar generaciones enteras, que el poder absoluto nunca garantiza la estabilidad y que las familias reales, por muy poderosas que parezcan, también están formadas por personas, con miedos, con dudas, con errores, con sueños, porque detrás de cada corona siempre hubo un ser humano. Cuando comenzamos este viaje, hablábamos de reyes. Hoy, creo que ya no hablamos solo de ellos. Hablamos de cómo un país fue construyéndose poco a poco, de cómo cada generación heredó los aciertos, pero también los errores del anterior. Juana no sabía que sería el inicio de una nueva dinastía. Carlos I jamás imaginó que su imperio tendría un final. Felipe II creyó que la grandeza podía durar para siempre. Carlos II nunca pudo evitar convertirse en el último de su apellido. Felipe V abrió una nueva etapa. Fernando VI buscó la paz. Carlos III intentó modernizar un reino que ya empezaba a mirar hacia un mundo diferente. Todos ellos pensaban que gobernaban su presente, pero sin saberlo, también estaban construyendo nuestro futuro. Y quizá esa sea la mayor lección que nos deja esta temporada. Que la historia nunca cambia de golpe, lo hace lentamente, con pequeñas decisiones, con grandes errores, con personas que nunca llegaron a imaginar el lugar que ocuparían en los libros siglos después. Porque la historia no la escriben únicamente los vencedores, también la escriben quienes dudaron, quienes fracasaron, quienes intentaron hacer lo correcto y quienes simplemente vivieron el tiempo que les tocó vivir. Y así llegamos al final de la tercera temporada de Reyes y Reinas de
España. Han sido cientos de años de historia, decenas de personajes, imperios que nacieron, dinastías que desaparecieron, reformas, guerras, victorias y derrotas. Una España que nunca dejó de transformarse. Gracias por escuchar cada episodio, por hacer preguntas, por compartir este proyecto y por demostrar que la historia sigue despertando curiosidad. Si quieres seguir formando parte de esta comunidad, te invito a seguir viendo nuestras siguientes temporadas de Reyes y Reinas de España. Déjame un me gusta porque con este pequeño gesto ayudas a que este proyecto llegue a muchísimas más personas. Y si conoces a alguien que disfrute de la historia tanto como tú o como yo, comparte este podcast. Tal vez ese sea el comienzo de un nuevo viaje para alguien más. Pero nuestro recorrido está muy lejos de terminar. En la próxima temporada veremos cómo el equilibrio construido durante siglos comenzará a romperse. Conoceremos a Carlos IV, un rey muy diferente a su padre. Aparecerá un personaje llamado Manuel Godoy, cuya influencia cambiará el rumbo de la corona. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, una revolución sacudirá Francia y pondrá en peligro todas las monarquías de Europa. Y casi sin que nadie pueda imaginarlo, un joven general llamado Napoleón Bonaparte comenzará a escribir una historia que cambiaría no solo España, sino a un mundo entero. Yo soy Ale y esto fue Reyes y Reinas de España, temporada 3. Gracias por haber recorrido conmigo esta tercera temporada. Nos encontraremos muy pronto para comenzar una nueva, porque la historia no avanza por temporadas, avanza generación tras generación. Y nosotros apenas estamos pasando una página más de este inmenso libro que aún tiene muchas historias que contar.